amaste sin condición, mi Dios indescriptible. Es tu amor, tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar tu amor eterno, nunca me abandonará. Indescriptibles, 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 indescriptibles. Tu amor me salvó, solo gracia, solo Dios. A Jesús seguiré, donde vayas yo iré. Indescriptible es tu amor, tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar tu amor eterno, nunca me abandonará, no me abandonará. Indescriptibles, indescriptibles, indescriptibles. Hola, bienvenidos. Somos Conexión Cristiana para la Familia. Queremos darle un gran saludo de nuestros pastores Juan Carlos y Maxim. No olviden darle like a nuestra reunión y seguirnos en Facebook e Instagram. Bueno, vamos a orar ahora para comenzar este tiempo de adoración a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Y declaramos, Señor, que este día será un día de mucha bendición, de mucha alegría y de mucho gozo. Que podamos adorarte con todo nuestro corazón y cada persona que escucha sea partícipe y tenga una experiencia extraordinaria y sobrenatural en sus vidas. Señor, te damos gracias en esta hora y dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a adorar al Señor.
cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo el pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme soy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé que mi esperanza está en Él. Oh, 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 Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme soy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, oh, se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de
amigo fiel. Espíritu, muévete con poder y fuego, ven, sopla hoy con tu aliento aquí. Arrepentido vengo a ti, tu avivamiento enciende en mí. Sopla Dios y haz tu llama arder. Un viento fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu. Refina, Dios, mi corazón y purifica mi interior. Tu fuego en mí arde con pasión. Tu iglesia, Dios, la antorcha es. Tú la harás resplandecer. Tu reino aquí es nuestra oración. Un viento fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu. Tu santa presencia del cielo desciende. Ven Espíritu, ven Espíritu. Oh, ven Espíritu, 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 ven Espíritu. Luz que redimió, profetizará. Con tu aliento, Dios, sopla, sopla, sopla en la adoración. Tú te moverás. Con tu aliento, Dios, sopla, sopla, sopla. Luz que redimió, Profetizará. profetizarán. Con tu aliento, Dios, sopla, sopla, sopla en la adoración.
bastará. La cruz me muestra la verdad que no soltaré. Voy a hacer tu voluntad. Ni lo alto ni lo bajo me podrán separar de tu amor inagotable. Nunca se
Buen día, hermanos, que el Señor nos bendiga. Hoy les traigo una reflexión acerca del dar, que está ubicada en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos 28 y 29. Lo vamos a leer en la traducción del lenguaje actual. El 28 y el 29 dice: pueblos todos, reconozcan el poder de nuestro Dios y ríndanle homenaje. Vengan ante su presencia y traigan sus ofrendas. Adórenlo como Él se merece. Inclínense ante Él en su santuario majestuoso. Este cántico lo hizo el rey David y cuando trajo el arca que simbolizaba en el Antiguo Testamento la presencia de Dios, la trajo hacia Jerusalén, hizo una tienda y la puso ahí. Y luego hizo este cántico, que es un cántico maravilloso. Usted lo puede leer porque es mucho más amplio, pero aquí leímos solamente dos versículos. Y habla de eso, de la honra, de la adoración al Señor. La Biblia nos enseña que la ofrenda también es parte de la adoración y de la honra que le tenemos que dar al Señor. Sabemos que todo le pertenece al Señor, todo, absolutamente todo. Y todo de lo que recibimos de la mano del Señor también lo tenemos que dar. Tenemos que dar los diezmos, las ofrendas, es lo que a Él le pertenece. Es el mandato del Señor. Por supuesto, siempre en el marco de que las ofrendas y todo lo que le damos al Señor es voluntario. Pero si queremos ser hijos obedientes, fieles al Señor, tenemos que darle a Él lo que a Él le pertenece. Y la ofrenda es parte también de la adoración, de la alabanza, de lo que nosotros le damos al Señor porque Él se lo merece. Porque le adoramos, porque le bendecimos, porque le damos lo que a Él le pertenece, porque Él es Dios. Y también porque estamos agradecidos, tenemos un corazón agradecido con el Señor, por eso le damos. Y lo importante es darle de una forma generosa, de una forma agradecida por todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Yo podría estar todo un día contándole todo lo que el Señor ha hecho en mi vida, cuando yo pude entender lo que es dar al Señor y dar con generosidad, darle lo que a Él le pertenece. A mí jamás nadie me ha obligado a hacer nada. Y hay que darle lo que a Él le corresponde, adorarlo, bendecirlo. Y dentro de eso está nuestra ofrenda, lo que a Él le pertenece. Les quiero contar un pequeño testimonio. Bueno, tengo mucho, pero el año pasado, cuando comenzó el tema de la pandemia, todo esto fue mundial, todo el mundo cayó obviamente en esto que ha sido horrible, y también no solamente la pandemia trajo enfermedad, sino que también trajo una crisis horrible económica. Pero yo de repente escuchaba que mis pastores decían, bueno, ahora cuando más hay que dar, cuando más hay que dar. Y yo fui fiel a esa palabra. Di todos mis compromisos, todo lo que yo me había comprometido con el Señor. Fui generosa y el Señor me sustentó de una forma sobrenatural como nunca antes yo había vivido. Y entre más yo le he dado al Señor, más Él me da. He sido generosa, he entendido eso. Y el Señor empezó a darme, empezó a sustentarme, empezó a guardarme. Y yo muchas veces decía, pucha, Señor, me da como cosa decir, la pandemia para mí ha sido el mejor momento de mi vida. O sea, si bien es cierto, sí fue horrible, el mundo estaba sumido en la pandemia, que para mí obviamente uno se conmueve y ha sido tremendo todo, pero ha sido cuando más el Señor a mí me ha bendecido. Ha sido cuando más yo he tenido. He tenido la protección para mi hogar, para mi vida, para mi esposo, para mis hijos. El Señor me ha guardado, me ha sustentado. Nada me ha faltado. Porque yo he entendido que hay que tener un corazón generoso y hay que ser fiel al Señor. No somos perfectos. Todavía nos queda a lo mejor mucho por aprender, por avanzar. Pero entendamos este principio, hay que ser generosos con el Señor y hay que darle lo que a Él le pertenece, honrarlo con nuestros bienes, con lo que nosotros tenemos, porque todo lo que nosotros tenemos es lo que el Señor nos ha dado. Nada tenemos por nuestro propio
esfuerzo, si bien es cierto, sí nos esforzamos, pero todo nos da el Señor. El Señor también, este año, en febrero yo comencé con un negocio. Claro, para mí fue difícil al principio, tenía muchos temores, pero el Señor ha ido sacando esos temores, y me dio un negocio donde poder emprender, y yo sé que el Señor me va a bendecir mucho más de lo que me ha bendecido hasta ahora, y Él cumplirá su palabra y su promesa en mí, porque yo lo sé. A lo mejor muchas veces no vemos nada, pero sí el Señor está obrando en nosotros. Así que esa es la reflexión que yo le he traído en este día, por el dar, por la ofrenda. Y recordemos que siempre la ofrenda es voluntaria. Cerramos nuestros ojos y oremos al Señor. Padre Santo, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor amado, hemos escuchado tu palabra, tu consejo sabio, Señor bendito. Te rogamos que tu Espíritu Santo obre en cada vida, en cada corazón, Señor amado, trayendo, Señor amado, la revelación a tu palabra. Gracias, Señor amado, por esta palabra que hemos recibido, Señor amado, y ayúdanos a cada uno a seguir poniendo en práctica todo lo que tú nos mandas para hacer, Señor amado, que seamos fieles y obedientes a ti, porque en la obediencia está la ganancia. Así lo dice tu palabra. Muchas gracias, Señor amado, te damos por tu amor, tu fidelidad y por todo lo que tú nos has bendecido. Muchas gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, hola hermanos, Dios les bendiga, la paz del Señor en sus corazones. Damos gracias al Señor por estar una vez más con ustedes este día domingo y poder transmitir la palabra del Señor, que siempre es edificante. También es algo importante para nosotros, sobre todo el día del Señor. Así que damos muchas gracias porque usted está conectado ahí, ¿no es cierto?, con su celular, con su iPad, con su iPhone, con su notebook, con su computador, ¿no es cierto?, para escuchar esta palabra que el Señor nos tiene hoy. La semana pasada comenzamos con mi esposa una serie hablando de las 7 iglesias que aparecen en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, desde el capítulo 2. Y hoy día vamos a continuar con ese tema, ¿no es cierto?, hablando de la segunda iglesia que nos corresponde hoy, que es la iglesia de Esmirna. Así que para poder hacerlo con mucha autoridad y con mucha unción, vamos a pedirle al Espíritu Santo, que es el autor, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor. Él fue que inspiró a los santos hombres a escribir esta palabra que nos hace tanto bien a cada uno de nosotros. Así que vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al dulce Espíritu Santo que nos acompañe, que nos ministre y que haga con nosotros como Él quiera. Disculpe, ahí me un poquito resfriado. Bueno, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por estar aquí una vez más compartiendo con mis hermanos este día domingo, Señor, que es el día tuyo, Padre, donde lo apartamos, Señor, en las mañanas para adorarte, para bendecirte, pero también para escuchar tu palabra. Esa palabra que siempre es, Padre,
preventiva, esa palabra llena de amor que nos edifica, que nos protege, que nos aconseja y que muchas veces también nos disciplina, Señor. Hoy, Padre Santo, declaramos cielos abiertos para la iglesia, para Conexión Cristiana, para la familia. Los cielos se abren para que donde estén mis hermanos escuchando, Señor, y viendo esta prédica, tú puedas manifestar ese olor agradable a tu presencia. Que esta señal cruce las fronteras, que esta señal cruce las diferentes ciudades, Señor, para que pueda ser escuchada, Padre. Gracias, te bendecimos, Señor, que mis conocimientos puedan menguar para que la gracia de tu Espíritu pueda crecer en mí. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Bueno, siempre digo que para mí es una bendición poder hablar de la palabra del Señor. Es una gran responsabilidad, pero también es algo muy edificante para mí, porque a mí me gusta enseñar, pero me cuesta más enseñar a través online. A mí me gusta mucho presencial, pero mientras, ¿no es cierto?, nosotros estamos saliendo online, hay un buen grupo de hermanos que está en la iglesia en vivo y en directo. Este domingo abrimos nuestra iglesia por primera vez. Así que mientras yo estoy aquí con ustedes, ellos están allá alabando el nombre del Señor. Así que estamos contentos, ya le tocará a ustedes, ya estaremos hablando con nuestros líderes y ellos les dirán a ustedes el día que tienen que estar en la iglesia de forma presencial. Tengo muchos deseos de conocerlo, aquellos que en este tiempo, en este año y medio que hemos estado en pandemia, transmitiendo online, sé que hay muchos que han conocido a Jesús en este tiempo y no tengo el privilegio ni la bendición de conocerlos personalmente. Pero ya espero pronto estar con ustedes y compartir y darle un abrazo ahí de pastor a hermano, ¿no es cierto? Y que usted pueda sentir que le amamos, porque a veces le decimos que le amamos, pero diferente es cuando la gente lo siente. Y así que esperamos que pronto los podamos ver. Pero mientras seguimos trabajando de forma online. Como le decía, la semana pasada empezamos, bueno, con mi esposa, queremos predicar por serie. Entonces esta serie le hemos titulado Las 7 iglesias. Basándonos en el Apocalipsis capítulo 2 y 3, donde aparecen 7 mensajes a diferentes iglesias. Y la semana pasada nos tocó, mi esposa estuvo predicando sobre la iglesia de Efeso, pero hoy vamos a la iglesia de Esmirna. Algunos teólogos dicen que estos 7 mensajes a las 7 iglesias, dice que son 7 tipos de cristianos, ¿no es cierto?, que hay en este momento. Cada una de ellas representa a un tipo de cristiano que alaba o bendice el nombre del Señor. También estas 7 iglesias representan, ¿no es cierto?, la bendición y también la maldición cuando hay algunas iglesias que no están cumpliendo con el propósito del Señor. Si hay algo que me impresiona en el mensaje a las 7 iglesias, que Jesucristo, hablándole a cada una de ellas, en todas ellas le dice, yo conozco tus obras. Y eso para mí es tan importante, que Dios conoce nuestras obras. Quiere decir que Dios conoce lo que usted y yo hacemos. A veces pensamos que Dios no está preocupado de mí, pero yo quiero decirle que sí, Dios está preocupado de usted y que Dios sí ve todo lo que nosotros hacemos. La Biblia dice que cuando Juan subió recibió esta revelación, vio unos pequeños, dice, unos seres vivientes, pero que estaban llenos de ojos. Y dice que esos seres vivientes estaban llenos de ojos porque eran los 7 espíritus de Dios que recorren el mundo, ¿no es cierto?, para ver cada acción, cada hecho, cada palabra que nosotros hacemos. Por eso, en las 7 iglesias, Jesús parte diciendo, yo conozco tus obras. Entonces vamos a ir al texto que vamos a usar como base, que está ubicado ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, del versículo 8 al 11. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que es, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen judíos
y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. ¡Wow! ¡Qué palabra más poderosa! ¡Qué palabra más gloriosa la que hemos estado leyendo! Me gusta mucho, como le dije, lo que la palabra del Señor le dice a la iglesia de Esmirna. Voy a dar algunos detalles históricos sobre dónde estaba ubicada la iglesia y cómo era esa iglesia. Pero quisiera hacer una pequeña introducción cuando estuvimos hablando el domingo pasado sobre la iglesia de Efeso, la cual es la primera de las 7 iglesias a quien el gran Dios se dirigió. ¿Ya? Esta iglesia de Efeso trabajaba arduamente y había probado que los que decían ser apóstoles, pero los habían hallado falsos. Estuvimos hablando la semana pasada ya sobre la iglesia de Efeso. Pero hoy día vamos a hablar de Esmirna y, como dije, en cada una de las iglesias Dios les habla a cada una de ellas y les dice: yo conozco tus obras. Voy a dar algunos datos históricos para que nos ubiquemos y nos entremos en el contexto de lo que era esta iglesia. Considerada la iglesia de la ciudad, ¿no es cierto?, de Esmirna, era considerada la ciudad más hermosa de Asia. Sus ciudadanos eran tan leales a Roma que el emperador, ¿no es cierto?, que la recompensó escogiéndola sobre otras ciudades para que en ella se construyese un nuevo templo dedicado al emperador Tiberio en el año 26 después de Cristo. La calle más hermosa de Esmirna era la calle de Oro. Esa era la calle principal, era como la Alameda de Santiago, era como la calle Valparaíso de Viña del Mar, era como la avenida Pedro Montt de Valparaíso, era como la calle Altunate de Coquimbo. Entonces esa era la calle más hermosa y se llamaba la calle de Oro. A un extremo de ella se encontraba el templo de Cibeles, diosa y madre de la tierra. Al otro extremo, el templo de Zeus, el padre de los dioses, el dios de los cielos y el dios del trueno. Entre ambos extremos se hallaba otro templo, que era el templo de Apolos, Esculipio también y Afrodita. Esta última también conocida por Roma como la diosa de Venus, que era la diosa del amor o la diosa Eros. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Esmirna era una ciudad idólatra y pagana, que en un pequeño territorio tenía muchos templos y se adoraba muchos dioses. Actualmente Esmirna es una de las 7 ciudades que todavía subsiste, pero hoy día no como Esmirna, sino como İzmir en Turquía, a unos 60 kilómetros de la ruina de Efeso. Ahí tenemos un pequeño dato histórico de cómo era Esmirna. No se tiene mucha información, ¿no es cierto?, de la fundación de la iglesia de Esmirna, pero sin duda ser un cristiano era algo muy peligroso en aquel tiempo, ya que negar, ¿no es cierto?, negarse a ofrecer sacrificio al emperador. Recuerde usted que había un templo que había levantado Tiberio, era un templo, entonces usted no podía negarse a hacer un sacrificio en el templo de este hombre Tiberio. Muchos creyentes murieron, ¿no es cierto?, por su fe en Cristo, porque ellos se negaron, ¿no es cierto?, a ofrecer sacrificios a este Dios o a estos dioses que estaban en la ciudad de Esmirna. En aquel tiempo la iglesia fue perseguida y muchos cristianos murieron en los coliseos romanos, muertos, ¿no es cierto?, a través de espada, quemados y otros destrozados por las fieras. Ahora,
¿quién dirige esta carta? ¿Quién dirige la carta a la iglesia de Esmirna? Dice el mismo Dios. Por eso parte diciendo en el encabezado, ahí en el capítulo, versículo 8, capítulo dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y que vivió, dice esto. Quiere decir que fue el Dios mismo que reveló, le hizo un escáner tan poderoso a la iglesia que le hizo ver su estado y en qué condición estaba, cuáles eran sus debilidades y también cuáles eran sus fortalezas. Ahora por eso dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, esto dice el primero, el último, el que murió y volvió a vivir. Como se acostumbraba, ¿no es cierto?, en las cartas antiguas, Jesús se identifica al comienzo de la carta en vez de hacerlo al final. ¿Cómo se identifica? ¿No es cierto? Él dice, yo soy el primero y el último. Generalmente uno escribe una carta y al final coloque su nombre. Pero en este caso, Jesús se presenta como el que escribe la carta y dice el primero y el último. Es decir, Jesús se presenta como el Dios eterno y como el Dios infinito. ¿Por qué? Porque la idea de presentarse primero, quién es el que escribe la carta, quería llamar la atención. ¿Me entiende? Cuando usted dice, habla, llama a su casa y dice, ¿quién es? Habla tu papá. Entonces cuando el niño dice, habla mi papá. Entonces como que el niño toma atención. ¡Wow! Está llamando mi mamá. ¿Me entiende? Entonces uno dice, wow, viene, mi mamá me está llamando. Entonces toma toda la atención. Recuerdo que hace un tiempo atrás, estábamos en casa, un día estaba lloviendo torrencialmente, creo que era un día lunes, y de repente llama el pastor, nuestro pastor Rafael, y dice, Juan Carlos, Maxim, voy a su casa a visitarlo. Y nosotros digo, wow, viene el pastor. Y yo estaba ya, era tarde, era como las 9, 8:30, estaba lloviendo, yo estaba acostado, me levanté, me preparé, me peiné. ¿Por qué? Porque venía mi pastor. En este caso, lo mismo pasa con la iglesia de Esmirna. Dios le dice que el que está hablándole, que el que le va a transmitir un mensaje es el Dios eterno, el Dios poderoso, el primero y el último. Es decir, el Dios, ¿no es cierto?, infinito. Como aquel que ha existido antes de todas las cosas y como que el que existirá después de todas las cosas. Como aquel que tiene los principios, ¿no es cierto?, y el control de los días, el que tiene el control mío, suyo y también de la humanidad. Él sabe, el primero y el último, sabe cuándo será el final de todas las cosas. Existen algunos grupos religiosos que se aferran a la idea de que Jesús es un ser creado. Jesús no es un ser creado, porque la gente piensa que es Dios y Jesús es un ser más pequeño. Pero la Biblia nos enseña en Juan capítulo 1, mire lo que dice, Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Juan 1:2, este era en el principio con Dios. Juan 1:3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Jesús no es un ser menor a Dios. Él estaba en la creación. Dios, Jesús y el Espíritu Santo son de la misma esencia. Son de la misma esencia. Ejemplo, como usted y yo puedo ser padre, puedo ser hijo y puedo ser abuelo. Pero no quiere decir que yo me divido en tres personas. Yo soy una misma persona, pero en esencia soy papá, en esencia soy hijo, en esencia soy esposo. Pero yo soy una persona, ¿me entiende? Dios es igual, pero que se manifiesta a través del Padre, a través del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que los tres son uno. Por lo tanto, no hay diferencia. Así que el que está hablando es Jesucristo, es el mismo Dios de la misma esencia. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo. ¿No es cierto? Ahí en Juan dice, en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? El verbo es Jesús. Aquel principio se refiere el escritor de Génesis al mismo principio,
de Génesis 1.1. Juan 1.1 y Génesis 1.1 están en el mismo contexto. Quiere decir que es lo mismo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Me entiende? Y como dice Juan en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo. Es lo mismo. En el principio era Dios, en el principio era el verbo. El verbo es la palabra. Dios es Dios, pero cuando Él habla, ese es el verbo. Él, el Señor Jesucristo, el que ejecuta todos los pensamientos, todos los deseos que Dios quiere hacer, Él los ejecuta. Entonces, Él es el que murió y volvió a vivir. Jesucristo también se presenta como aquel que estuvo muerto y que volvió a vivir. Recordemos que Jesucristo participó de la carne y la sangre de esta manera para poder ser un buen sumo sacerdote. Que sea, en otras palabras, Jesús fue hecho carne y sangre porque solamente de esa forma podía Él entendernos a usted y a mí. Nadie, Juan 10:18 dice, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Está hablando de su vida. Yo mismo pongo mi vida, ¿no es cierto? La pongo, ¿no es cierto? Nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. No me quitaron la vida, yo mismo puse mi vida al servicio. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así que, querido amigo, Jesucristo, Él es la vida. Él es Dios. Él es un Dios poderoso. Bueno, pero lo que quiero tratar con todos estos detalles, resaltar el personaje que le estaba hablando a la iglesia. Era el ser más poderoso, más divino, más glorioso, que se llama Jesucristo. En Apocalipsis 2:9, siguiendo hablando sobre los sufrimientos de la iglesia. Conozco tus sufrimientos, tu pobreza, sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no lo son, sino sinagoga de Satanás. Lo primero que yo quiero hablar es de los sufrimientos, porque esta iglesia era una iglesia sufrida. ¿Por qué era una iglesia sufrida? Porque esta iglesia se levantó en su apogeo, pero también estaba toda la fuerza del Imperio Romano, donde estaba el emperador Tiberio, donde fue uno de los emperadores más carniceros, por así decirlo, de la iglesia cristiana, donde muchos cristianos murieron. Por eso Jesús le dice, yo conozco tus padecimientos, conozco por lo que estás atravesando por amor a mi nombre. Todo lo que la iglesia de Esmirna estaba pasando, el Señor lo conocía, porque todo lo que estaba pasando en la iglesia era por causa del Señor Jesucristo y de su nombre. Los creyentes de Esmirna enfrentaban la ira del gobierno romano, que estaba dispuesto a ofrecer sacrificios, tomando la vida de estos cristianos y ofrecerle el sacrificio para sus propios dioses. Como estaba este templo, como dije, que era el del dios Tiberios. A los cristianos se les consideraba ateos y antisociales por no adorar a los ídolos paganos. Así se le consideraba a los cristianos, que sea para nosotros los que no creen en Jesús, dice, son ateos, pero los que estaban adorando a estos dioses que lo mencioné anteriormente, nosotros éramos los ateos por no adorar a los dioses que ellos adoraban. Y está pasando un poquito lo mismo que ahora, porque la iglesia estamos pasando por un momento de mucho sufrimiento. En este tiempo donde en el mes de noviembre vamos a enfrentar una legislación, una elección de candidatos para diputados, para senadores, presidente de la República. Entonces hoy día, amados hermanos, hoy día no estamos hablando de la derecha y de la izquierda. Hoy día estamos hablando, lo que se va a definir en el mes de noviembre es entre la luz y las tinieblas, entre el diablo y Satanás. Eso es lo que nosotros estamos enfrentando.
Lo mismo estaba enfrentando la iglesia de Esmirna, porque en ese tiempo estaba el emperador Tiberio y era un hombre carnicero, como dije, un hombre incrédulo, un hombre idólatra. Pero aún así, la iglesia empezó a caminar, la iglesia adoraba al Señor, pero a costa del sufrimiento. Muchos de ellos fueron tomados, llevados a los circos romanos, a los estadios romanos y fueron muertos. ¿Por qué? Por el solo hecho de adorar y creer en el Señor Jesucristo. Hoy día está pasando lo mismo. El otro día, la presidenta de la constituyente, Loncón, ella le preguntaron sobre el cristianismo y ella dijo: el cristianismo no es bueno porque lo trajeron los colonos, porque los conquistadores que conquistaron este país trajeron el cristianismo. Fíjese usted la media declaración, que sea nosotros tenemos que darnos cuenta del tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo en un tiempo decisivo. Estamos viviendo en un tiempo decisivo donde nosotros tenemos que levantar nuestra voz. No se trata de armar de política, sino que tenemos que ir en noviembre a las urnas, ¿no es cierto?, pensando en quién es el mejor candidato, quién mejor nos representa nuestras creencias. No se le ocurra a usted, ¿no es cierto?, por tener una tendencia política, votar por una persona que el día de mañana, amados hermanos, pueda hacer estragos sobre la iglesia. Porque la idea del enemigo es que las iglesias se cierren. ¿Sabe qué es lo que impide que el diablo se manifieste totalmente en el mundo? Es la cruz, el nombre de Jesús. Y somos nosotros los que hemos sido llamados a levantar el estandarte de la fe a través de nuestras oraciones, de nuestros ayunos. Por eso una vez a la semana nuestra iglesia ora de 5 de la mañana a las 7. Estamos orando con un grupo de hermanos. Estamos orando no solamente ese día, sino que muchos días y los días sábados también. Entonces, escúcheme, la iglesia estaba pasando por un momento difícil. Estaba pasando por un momento complicado. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba sufriendo. Por eso el Señor les dijo: yo conozco tus aflicciones. Yo conozco tus padecimientos. Quiero decirte que Dios conoce tus padecimientos. Dios conoce lo que tú estás pasando. Dios no es ignorante a lo que tú estás viviendo. Pero quiero decirte que así como Dios estaba al lado de la iglesia de Esmirna, Dios está a tu lado. Dios está a nuestro lado como poderoso gigante. Aunque algunos hoy día, ser cristiano pueda representar algo totalmente negativo, ¿no es cierto? Hay personas que piensan que nosotros somos negativos porque nosotros no hacemos lo que ellos hacen. Nosotros no decimos lo que ellos dicen y no hablamos como ellos hablan. Por eso muchas veces nos encuentran de esta manera un poco complicado y alejados, según ellos, de la realidad. Pero el problema es que ellos están alejados de la realidad, no nosotros. Entonces, como les decía, la iglesia de Esmirna era una iglesia sufriente. Ahora, miren lo que dice en el pasaje que estuvimos leyendo. Dice: yo conozco tus obras. Dios no solo conoce nuestros sufrimientos, sino que también Dios conoce nuestra pobreza que muchas veces atravesamos como iglesia. Y cuando hablo de pobreza, ¿no es cierto?, a veces pensamos que creemos que es la pobreza económica. Bueno, en aquel tiempo también había mucha pobreza, porque usted sabe, cuando hay un imperio que gobierna sobre las naciones son totalmente aplastadas por el ministerio, con los tributos, con los impuestos, y la gente se va empobreciendo. Pero aquí la Biblia dice que la iglesia de Esmirna dice: conozco tus sufrimientos y tu pobreza. La palabra griega que se utiliza aquí para pobreza se utiliza para descubrir a un mendigo. Así se usa la palabra griega, ¿no es cierto?, para pobreza. Esa raíz griega es para identificar a un mendigo. Gente que está, ¿no es cierto?, a expensa
de lo que otros le dan. Así estaba la iglesia de Esmirna, porque estaba a expensa de lo que le daban los demás. Ahora, mire lo que me gusta mucho lo que dice. Lastimosamente, esta era la condición de los creyentes de Esmirna, ya que no podían negar su fe, y eran despedidos de sus trabajos, porque ellos eran pobres, no porque quisieran ser pobres, porque había gente preparada, gente trabajadora, gente instruida, pero por el solo hecho de ser cristianos, los empezaron a despedir de sus trabajos, porque la mayoría de aquella ciudad eran ciudades idólatras, y los dueños de las empresas de aquel tiempo eran personas idólatras. Por eso eran despedidos de su trabajo, y con la pobreza, ¿no es cierto?, que venía el hombre, para él venía la pobreza y también para su familia. Por eso es tan importante, amados hermanos, entender los tiempos que estamos viviendo. Por eso es tan importante. Esta iglesia estaba pasando por un momento de sufrimiento, pero también por un momento de pobreza. La pobreza viene cuando las empresas se cierran, cuando la economía empieza a flaquear, cuando la inflación empieza a subir, viene la pobreza. En este caso, la iglesia de Esmirna, la gente tenía pobreza por causa del Señor Jesucristo, porque eran despedidos solamente por el hecho de ser cristianos. ¿Qué dirían acerca de la iglesia de Esmirna aquellos mismos que enseñaban, ¿no es cierto?, que un cristianismo no se puede vivir en autoridad económica? ¿Qué dirían aquellos que dicen que tenemos que ser súper ricos, que Dios, tenemos que usar esta palabra tan usada, el evangelio de la prosperidad? ¿Qué dirían toda esta gente del evangelio, que hablan del evangelio de la prosperidad? No, porque escúcheme, hay que contextualizar donde nosotros, de la iglesia, en el tiempo que estaba viviendo y en las condiciones que estábamos viviendo. Esta iglesia tenía problemas económicos. ¿Sabe por qué? Porque, como dije anteriormente, el imperio ahogaba a los ciudadanos con los impuestos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la gente se empobrecía más. Aquellos que eran cristianos, que eran despedidos por causa de su fe. Ahora, esto es muy importante, amados hermanos, que estaban con mucha pobreza, con muchas necesidades. Ahora, pero viene, hay otro versículo que está hablando un poco más abajo, dice, sin embargo, dice, tú eres rico. Y ahí como que no se entiende, como que somos pobres, pero a la vez somos ricos. Y ahora vamos a ver que a pesar de la pobreza de la iglesia, a pesar de las dificultades que tenía la iglesia, del sufrimiento, aunque ellos eran pobres, por causa de lo que ya expliqué, pero también eran ricos. El Cordero les dice a estos sufrientes cristianos de la iglesia de Esmirna, sé que han perdido toda su causa, han perdido todo por causa de mí, y muchos se han quedado en la calle sin nada, pero no crean que son pobres. A pesar de que han perdido todo, a pesar que han perdido sus trabajos por causa de mí, no crean que son pobres. Ustedes son ricos. Alguno podría preguntar por qué Jesús les dice que son ricos si no tenían nada y andaban como mendigos. Y aquí está la respuesta. La respuesta es porque ellos tenían algo que era mucho más valioso que el oro. Tenían la fe. La fe es más valiosa que el oro. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Porque dice la palabra del Señor que por la fe, es pues la fe
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El oro se acaba, la plata se acaba, pero si tú tienes fe, siempre vas a ser rico. Ellos sabían, como lo habían aprendido del apóstol Pablo, que todo lo que antes tenían por ganancia, ahora, ¿no es cierto?, lo consideraban como pérdida por amor a Jesús. Pablo dijo, todo lo he perdido por amor a Jesús, por alcanzar la grandeza y el conocimiento de mi Señor. Nosotros no somos pobres. Nosotros somos pobres en este tiempo, no porque la economía esté mala. No somos pobres por causa de que no haya trabajo. ¿Me entiende? Muchas veces nos consideramos pobres. Claro, porque nuestros trabajos a lo mejor no son bien pagados. Por eso hay mucha pobreza en nuestra casa. Pero si tú tienes fe, si yo tengo fe, podemos alcanzar lo que Dios nos quiere dar. Porque en los cielos no hay crisis. En los cielos no hay crisis, en los cielos no hay inflación, en los cielos no sube el IPC, ni tampoco sube la UF. En los cielos, amados hermanos, la economía es una economía sana. Y si usted tiene fe y se considera un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, usted puede clamar a su Padre, porque qué padre, si su hijo le pide pan, le da una serpiente, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no nos dará lo que necesitamos. Amados hermanos, si las aves de los cielos que nos siembran y hilan y todos los días Dios le da su alimento, cuánto más nuestro Padre, nuestro Dios no nos dará lo que usted y yo necesitamos. Amados hermanos, la fe es importante en los momentos de necesidad. La fe tenemos que utilizarla para alcanzar lo que es imposible para usted y para mí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Amados hermanos, eso dice Hebreos capítulo 11 versículo 1. La fe es la que nos lleva a ver lo que queremos conquistar. Por eso usted a través de la fe tiene que visualizar lo que usted necesita. Si usted es un verdadero hijo de Dios y está pasando un problema de dificultad y usted necesita una casa, empiece a visualizar su casa y a través de la fe en Cristo usted puede obtenerla, amados hermanos. Por eso el Señor Jesucristo le dice, pero tú eres rico. Eres rico porque la fe es el elemento esencial para alcanzar lo que usted y yo necesitamos. Es pues la fe, amados hermanos, ese elemento que nosotros tenemos que utilizar. La Biblia dice que el que no tiene fe, pídasela a Dios, porque Dios es fe en sí mismo. La fe que yo tengo hoy día no es mía, fue la fe que Dios ha puesto en mi corazón. Si tuviésemos fe como un grano de mostaza, dice la palabra, le diríamos a los montes que se traspasen al mar y estos obedecerían. Es a través de la fe. La fe es la que necesitamos para alcanzar los imposibles. Si usted está atravesando por un momento de adversidad en su vida económica, por querer hacer las cosas bien ante los ojos de Dios. Mira lo que Dios te dice a ti hoy día. Tú no eres pobre, tú eres rico. Siga haciendo la obra de Dios. Sigue siendo una persona transparente. Sigue siendo una persona honrada. Sigue siendo una persona luz dentro de donde tú estás. Los demás tienen a lo mejor porque roban, pero tú no lo hagas. Sé un cristiano verdadero, que donde tú te pares, te sientas con tu conciencia tranquila. No te preocupes porque los impíos prosperan, pero escúchame, tú vas a prosperar no porque estás haciendo negocios ilícitos. Tú no vas a prosperar porque hagas negocios que no correspondan, que no estén de acuerdo a la ley.
Tú tienes que mantenerte como un cristiano genuino, verdadero. Y cuando tú te mantienes de esa forma, amados hermanos, somos ricos porque tenemos algo mucho más valioso que el oro, que es tu fe, que es mi fe y que Dios la da. Pastor, no tengo fe. Arrodíllate, busca la presencia de Dios en oración y dile, Señor, dame fe, dame fe, dame fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo puedo obtener todo lo que necesito? Es a través de la fe. También dice, sí, que hay algunos que te calumnian, que dicen ser judíos, pero que en realidad no son. En realidad no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Pero yo quiero cambiar esta parte. Sé que algunos te calumnian, algunos que dicen que son cristianos porque van a la iglesia, pero en realidad son sinagogas de Satanás. Hay cristianos, perdón, no digo cristianos, voy a rectificar. Hay personas que van a la iglesia, que van a un templo, pero no son hijos de Dios. Y muchas veces son esas personas las que dan mal testimonio. Son aquellas personas a lo mejor que te calumnian. Venimos saliendo de un encuentro. Y una mujer que estaba viviendo el encuentro empezó a contar todo el daño que le habían hecho dentro de la iglesia. Mi esposa y yo estábamos escuchando. Y mi esposa dijo algo muy importante. Dijo su nombre. Dijo, ¿sabes qué? En nombre de todos aquellos pastores, de todos aquellos líderes religiosos que te hicieron daño, yo te pido perdón. Mi esposa pidió perdón por todo aquel daño que líderes religiosos y cristianos le hicieron a aquella persona. Y ella lloraba. Y yo decía, wow, Dios poderoso. Pero estos son cuevas de Satanás, no son verdaderos cristianos. Por favor, los verdaderos cristianos nunca le harán daño a alguien. Un verdadero cristiano nunca dará mal testimonio. Un verdadero cristiano nunca lo hará. Por último, los creyentes de Esmirna afrontaban la blasfemia de aquellos que se decían ser cristianos, pero que no lo eran. Porque cuando uno dice que es cristiano y uno hace lo contrario de lo que dice, nosotros estamos blasfemando el nombre del Señor. ¿Cuántas personas dicen que son cristianas, pero no viven como cristianos? Y ellos dan mal testimonio a la gente, a sus vecinos, a sus familiares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno les va a presentar el evangelio, ellos nos dicen, bueno, yo conozco a unos cristianos que son aquí, que son allá, y ellos piensan que somos todos iguales. Y no es así, amados hermanos. No es así. Hay cristianos verdaderos. Yo pretendo como pastor y mi esposa Maxine igual, pretendemos con todo nuestro corazón que nuestros discípulos, que nuestros cristianos, que los que están en nuestra iglesia, en nuestra congregación, aquellos que Dios nos ha confiado, puedan caminar de forma verdadera, puedan ser verdaderos discípulos, puedan ser verdaderos hijos de Dios. Y estamos pendientes de que así sea. De que así sea. El día de ayer estuve en un matrimonio y me vine. Antes, creo que fue uno de los segundos que salió de la recepción, que estaba bastante buena por los demás. Pero me acerqué a unos líderes y le dije, quiero que den testimonio real de que Cristo vive en sus vidas. No esperen que yo esté aquí para que lo hagan. Y después me acerqué a los jóvenes. Le dije, por favor, quiero que ustedes den testimonio real de que Cristo vive en sus corazones. Porque en ese casamiento había gente que no conocía a Cristo. Y dije, amén, pastor. Amén. Porque tenemos que dar un testimonio real, ya que eran cristianos, estaban dentro de la iglesia, pero son cristianos incrédulos. Están dentro de la iglesia, pero no creen lo que dice la palabra de Dios. Hay cristianos que están dentro de la iglesia y no creen cuando el pastor, la pastora o Dios mismo les habla. Entonces esas personas son piedra de tropiezo para los que van llegando, amados hermanos, porque esas personas son incrédulas y tienen alianzas
con la oscuridad, creen en el horóscopo, creen en todo ese tipo de cosas oscuras, en la brujería, pero son cristianos, están dentro de la iglesia. Pero estos mismos estaban dentro de la iglesia de Esmirna. Y ellos mismos a lo mejor eran los que denunciaban a los verdaderos hermanos, amados hermanos. La iglesia de Esmirna subsistió en tiempos donde ser cristiano se pagaba con la vida. Esta iglesia subsistió a pesar de la persecución. Ellos subsistieron a pesar de que sus vidas estaban en peligro, y muchos de ellos, por ser cristianos, entregaron su vida, pagaron con su vida la fe en Jesucristo. Esto lo supo muy bien el pastor de la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna tenía un pastor, y este pastor se llamaba Policarpo, que murió en la hoguera, quemado, porque él no negó el nombre de Jesús. Le dijeron, si tú reniegas contra Jesús y declaras que César, Él es el Señor, te vamos a entregar, no te vamos a matar. Y él dijo, si el Señor Jesús no me ha negado durante 90 años, ¿por qué he de negarlo yo? Y dije, el pastor de la iglesia de Esmirna entregó su vida y murió quemado por no negar a Jesús. Murió quemado por no reconocer a César, que era el emperador romano, como el Señor. Este pastor se le dio una oportunidad de vida. Le dijeron, maldice a Cristo y adora a César, y te pondremos en libertad. Policarpo contestó, 90 años he servido a Cristo, y todo lo que he recibido de él ha sido bueno. ¿Cómo puedo maldecir a mi rey que me ha salvado? Y ahí vemos que la autoridad que tenía la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna era así porque su pastor tenía una fe genuina y verdadera. Cuando tú tienes una fe genuina y verdadera, tus discípulos serán igual. Cuando tú, papá, mamá, tienes una fe verdadera, tus hijos seguirán a Cristo. Cuando tú tienes una fe verdadera, tus hijos, tu esposo, tu familia va a querer seguir a Jesucristo. ¿Sabe por qué? Por causa de tu fe. En este caso, la iglesia de Esmirna, su pastor tenía una fe genuina y verdadera. Y él pagó con su vida, con su propia vida, por no negar a Jesús. Y él dijo, durante 90 años, he servido a Cristo y todo lo he recibido de él. Todo lo he recibido de él porque él ha sido bueno. Oh, Dios mío. Oh. Siento como la presencia del Señor está en este lugar. Él no lo negó. Él no lo negó. Tú has sido bueno, Señor. ¿Cómo te voy a negar? ¿Cómo puedo maldecir a mi rey si él me ha salvado? ¿Cómo pueden haber cristianos que se dicen cristianos y viven una vida totalmente desordenada? Viven una vida totalmente mundana. Y son cristianos las 2 o las 3 horas que van a la iglesia. Si tú no tienes una fe verdadera, es imposible que tú puedas pasar las tribulaciones. Bendito Dios. Es bendito nuestro Señor. Los días de la iglesia perseguida obviamente han quedado atrás. Pero esta iglesia es un testimonio para nosotros. Hoy día que no somos perseguidos, hoy día que tenemos la libertad de predicar a Jesús,
Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo tú por engrandecer el nombre de Dios? Estos hombres no podían predicar, pero igual lo hicieron. No le importó sus vidas. Por eso Apocalipsis 12:11 dice que que ellos le han vencido por la sangre de Jesús y por el testimonio de la palabra. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Para ellos su vida no era importante. Para aquellos cristianos su vida no era importante. Lo más importante era dar testimonio de la palabra a través de sus propias vidas. Cristianos que viven de acuerdo a su manera. Yo no quiero esos cristianos en mi iglesia. Yo no quiero cristianos o pseudos cristianos en mi iglesia. Yo quiero cristianos verdaderos, cristianos de fe, que estén dispuestos a todo por el Señor Jesucristo, sobre todo en este tiempo político que estamos viviendo en nuestro país, donde estamos enfrentando la maldad, la anarquía, a través de algunos líderes políticos. El Señor está levantando hombres para resguardar la iglesia. Como dije anteriormente, es una lucha de dioses. El diablo quiere, por un lado, a través de unos líderes políticos, gobernar nuestra nación, pero por otro lado hay otros líderes políticos que están siendo guiados por Dios para gobernar nuestra nación. Tenemos que salvar nuestra nación, y para eso necesitamos ser sabios. Para eso necesitamos ser sabios, amados hermanos, y a través de la fe conquistar lo que Dios desea que conquistemos. Los días de la iglesia, como dije, perseguida, han quedado atrás. Bendito sea Dios, que aquellos días, ¿no es cierto?, de la iglesia perseguida han quedado atrás. El Coliseo romano, con sus fieras salvajes listas para devorar a los creyentes, solo existe como una de las 7 maravillas del mundo. Pero hay algunos que todavía quieren resaltar estos puntos. Es que mientras la iglesia era perseguida y sufría gran tribulación, los cristianos, a pesar de eso, en Esmirna, se multiplicaban. Aleluya. Qué fe más poderosa de estos hermanos de Esmirna. A pesar de que eran perseguidos, a pesar que estaban en sufrimiento, a pesar de la pobreza, el diablo quiso raerlos, los mató. Pero sin embargo fue en este tiempo donde la iglesia se multiplicó, ya que ni siquiera la misma muerte podía separarlos del amor de Dios. Como dijo Pablo, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? Porque si voy al cielo, ahí estás tú. Si voy al fondo de la tierra, ahí estás tú. Si voy al polo norte, ahí estás tú. Si voy al polo sur, tú estás ahí, amados hermanos. Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios grande. Amados hermanos, nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que sucede hoy en día en pleno siglo XXI? Cuando tenemos la libertad para congregarnos y adorar a Dios sin necesidad de escondernos. Observe a su alrededor y se dará cuenta cómo los lugares de perdición ya no dan abasto. Vea usted las discotecas. El otro día pasé por San Pablo, que yo vivo en la comuna de Pudahuel, y pasé por San Pablo, hermano, es lleno de negocios, de comida, incluso moteles, llenos de discos. Vea usted cómo ha proliferado la perdición. Ya no dan abasto los negocios para que la gente se desvíe. Cuando levantaron el toque de queda, ¿no es cierto?, vimos los bares llenos, la gente borracha, contenta porque habían abierto los bares. Cuánta gente murió, cuánta gente fue asaltada en todas esas noches en diferentes partes de nuestro país. Amados hermanos, tenemos que abrir nuestros ojos. Tenemos que abrir nuestros ojos, porque muchas veces los bares están llenos, las discotecas están llenas, pero las iglesias están vacías.
Y ahí te das cuenta la proporción de la obra del diablo. Pero ¿por qué las discotecas, los bares, las botillerías hacen colas para comprar? Pero las iglesias no están llenas. Las iglesias no están llenas. Amados hermanos, están vacías. ¿Por qué? Porque los hombres no están dispuestos a poner sus manos en el arado. No estamos dispuestos a colocar las manos en el arado. Porque algunos saben que si colocan las manos en los arados no tienen que mirar hacia atrás. ¿Por qué las iglesias están vacías? Porque faltan hombres de fe. ¿Por qué las iglesias están vacías? Porque faltan hombres verdaderos, mujeres verdaderas que prediquen el evangelio. Hombres con una verdadera fe. Una persona que tengan una fe genuina, que no le tengan miedo a lo que el diablo diga. Personas que tengan una fe sincera. Una fe genuina que impacte al mundo. Porque tenemos las riquezas más grandes que es nuestra fe. Pedid se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Porque todo aquel que llama se lo escucha, porque todo aquel que pide se le da, porque todo aquel que busca halla. Nos falta cristianos verdaderos que salgamos de la comodidad, de las trincheras y vamos adelante a engrandecer el nombre de Dios, como lo hizo la iglesia de Esmirna. A pesar de la tribulación, de la pobreza y de la muerte de muchos cristianos, la iglesia crecía, crecía, crecía y crecía. La prueba y la salida de la prueba. Con esto quiero terminar. La prueba y la salida de la prueba. Lo que dice Apocalipsis 2:10 en la Nueva Traducción Viviente: no tengas miedo de lo que vas a sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba. Sufrirán persecución durante 10 días. Voy a seguir leyendo. Espera un poquito, por favor. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Pero mira lo que dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¡Wow! Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Como primer punto debemos de observar es cómo Dios le dice a la iglesia que van a ser probados, que van a pasar por el horno de fuego, tal como lo dijo, como lo dijo a sus discípulos Jesús en Juan capítulo 16, versículo 33. Dice: en el mundo tendréis aflicción. Pero no se preocupen, dijo Jesús. Yo he vencido al mundo. Eso es lo que nos dice la palabra. En toda la historia del cristianismo nunca ha sido tan sencillo seguir a Cristo. Ni lo será por causa de la libertad que tenemos de seguirlo y la libertad de culto. Si alguien se vuelve al cristianismo con el único objetivo que se termine sus adversidades, déjame decirte que esto no será así. Si tú te vuelves a Cristo porque estás enfermo y después que... ¿Sabe por qué digo esto? Porque hay algunos que se vuelven a Cristo, aceptan a Cristo porque están enfermos, pero no lo hacen con una fe genuina y verdadera, porque después que el Señor les soluciona sus problemas y los sana, se van de la iglesia. Están buscando solamente el beneficio. No son cristianos verdaderos. Dios los sana, Dios restaura sus matrimonios, pero después se olvidan de Él totalmente. Te quiero decir que si tú haces eso, Dios te puede solucionar los problemas, pero no tendrás nunca la salvación, ni la vida eterna. Nunca la tendrás. Ser cristiano no es tener ausencia de problemas. Ser cristiano no es tener ausencia de problemas. ¿Sabe qué es ser cristiano? ¿Quieres saberlo? Se lo voy a decir hoy día.
Anótelo. Ser cristiano es tener la capacidad para afrontarlos. Ser cristiano no es tener ausencia de problemas. Ser un verdadero cristiano es tener la fe, la capacidad para enfrentarlo. Esto es únicamente lo que podemos hacer. Esto es lo que sí podemos hacer, pero solamente con nuestro Dios a nuestro lado. Ser cristiano es saber enfrentar los problemas con nuestro Dios a nuestro lado, como poderoso gigante. El segundo punto dice, las pruebas no serán para siempre, amado, sino que tendrán una conclusión o un fin, de acuerdo al propósito soberano de Dios para la vida de cada creyente. Esto lo denota cuando dice que el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para ser probado por 10 días. Vamos a ser probados de una de otra manera, con el esposo, con los hijos, en la economía, en la familia, con una enfermedad. Pero una cosa te quiero decir, si tú eres un cristiano verdadero, lo único que te quiero decir es que mientras esté pasando esos problemas, esas dificultades, Dios estará a tu lado. Dios te va a sacar del problema y va a salir de ese problema y de esa dificultad como un cristiano totalmente fortalecido. Por eso dice la palabra, no tengas miedo, no tengas miedo. El miedo es un espíritu del diablo que nos paraliza, que no nos deja avanzar. No tengas miedo, no tengas miedo. Algunos de ustedes el diablo los meterá, como dice en la cárcel, para ponerlos a prueba. Sufrirán persecución durante 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. ¿Sabe lo que es la corona de vida? Es la recompensa máxima que un cristiano verdadero recibirá en los cielos. ¿Y sabe por qué vamos a recibir una corona? Porque con esa corona, nosotros como hijos de Dios vamos a reinar. Pastor, ¿y dónde vamos a reinar? En esta tierra. Porque dice la palabra del Señor que un día Dios levantará su iglesia y nos encontraremos juntamente con Él en los cielos. Pero dice que después volveremos a esta tierra, el Señor Jesucristo con todos sus hijos, usted y yo, y dice que reinaremos por 1000 años. ¡Wow! ¡Aleluya! Por 1000 años estaremos reinando con el Señor. ¡Oh, aleluya! Bendito sea el Señor. Esta iglesia de Esmirna es una iglesia que nos da tanta enseñanza. Es una iglesia sufriente. Una iglesia que padeció mucha persecución, muchas necesidades, pero se mantuvieron firmes. No negaron la fe. No se fueron de la iglesia por un pequeño problema. Como algunos se van por orgullo. Algunos se van por causa de su soberbia. Algunos se van porque no quieren que sus obras salgan a la luz. Hay algunos que se van detrás de un hombre, detrás de una mujer, para vivir en fornicación y en adulterio. Esos no son verdaderos cristianos. ¿Sabe que hoy día hay iglesias que están llenas de hombres que conviven y están en pecado? La Biblia dice que ningún adúltero, ningún fornicario, ningún mentiroso, ningún idólatra entrará al reino de los cielos. ¿Cuántos de esos cristianos están en la iglesia? Yo como pastor procuro en mi iglesia que todos aquellos que llegan sin casarse y después de hablarles y comprobar que ellos se aman, yo les digo, hijos míos, cásense. De hecho, ayer tuvimos un casamiento en nuestra iglesia. Pero si no se quieren casar, nosotros no los echamos. No, ellos siguen ahí. Pero tienen que tener esa claridad que si viene Cristo y ellos no se casan, estarán fuera del propósito de Dios. La Biblia dice
en el libro de Génesis capítulo 1, que Dios creó al hombre y la mujer. Él fue el ministro que los casó. Él fue el único testigo de aquel matrimonio. Y le dio orden, le dijo, fructificad, multiplicaos. ¿Por qué Dios le dijo fructificad, multiplicaos y subyugad la tierra? Porque solamente la bendición de Dios de la multiplicación, de la fructificación, están cuando tú te casas con la mujer o con el hombre que tú amas. Por eso la iglesia está llena de esos cristianos. En la iglesia mía también hay. Pero yo no los puedo obligar. Pero ellos saben que si viene Cristo, no se van a ir con el Señor. Porque Dios no es hombre para mentirse, ni hijo de hombre para arrepentirse. Yo cumplí mi labor como pastor, de decirle, hijos, deben de casarse. ¿Por qué no lo hacen? Por diferentes razones. Que son entendibles a la luz del concepto, los conceptos de un hombre, sí. Pero a la luz de la palabra, no. Por eso hoy les hablo de esta iglesia sufriente. Algunos no se casan porque a lo mejor van a perder alguna pensión, alguna jubilación, algún beneficio. Pero como les vuelvo a repetir, Dios le dijo a la iglesia de Esmirna, tú no eres pobre, tú eres rico, porque tienes la fe. Y a través de la fe, usted y yo podemos conquistar todas las cosas. Aleluya. Oh, pastor, que fue duro lo que está diciendo. No predicamos un evangelio duro, predicamos una verdad. Y la verdad, aunque duela, no ofende. La verdad siempre edifica. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. ¡Qué linda historia, testimonio que nos deja la iglesia de Esmirna! Yo sé que algunos están pasando un momento de dificultad, yo sé que están pasando enfermedad, yo sé que algunos están pasando problemas, pero hoy te quiero decir que a través de la fe vamos a conquistar a ese gigante, a ese espíritu del diablo que está destruyendo tu vida, que está destruyendo tu matrimonio, que está destruyendo tus hijos. Y tú decías que no había esperanza, te quiero decir que sí hay esperanza. Te quiero decir, como le dijo el Señor Jesucristo a la iglesia de Esmirna, no digas que eres pobre, tú eres rico porque tienes la fe. Vamos a orar al Señor con esa convicción y con esa fe. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro hoy día por cada uno de mis hermanos y declaro, Señor, lo que dice tu palabra. Señor de gloria, que estamos pasando un momento de dificultad, que están pasando un momento de crisis, que a lo mejor están pasando un momento de enfermedad. Hoy, Señor, tenemos la fe para destruir todo espíritu del diablo que se ha levantado en contra de nuestra casa, todo espíritu del enemigo que se ha levantado en contra de mi familia, en contra de mis hijos, de mi economía, Señor. Hoy, a través de la fe, declaro, Señor mío, que yo conquisto, Señor, y derribo todo gigante que se ha levantado en contra de mi familia, en contra de mi casa. Señor, declaro como la iglesia de Esmirna, Señor, que nosotros no somos pobres, sino que somos ricos, porque tenemos la fe, y la fe es el elemento esencial del verdadero cristiano. Señor mío, la fe es el elemento esencial para caminar, Señor mío, sobre el evangelio. Declaramos, Señor, que esa fe viene a nuestra vida, esa fe sanadora, esa fe genuina, verdadera, que nace de un corazón arrepentido, genuino y que te ama sobre todas las cosas. Hoy declaro que a través de la fe, Señor de gloria, los cielos se abren, las puertas cerradas se abren, los yugos se rompen, las ataduras son cortadas en el nombre de Jesucristo, para que cada uno de mis hermanos reciba tu poder, tu gloria, tu bendición, Señor, sobre sus vidas. Hoy clamo por sus casas, por sus familias, por sus hijos, por las esposas, por los yernos, por las nueras, por los nietos, Señor. Hoy declaro
Señor, y los reclamo a toda esa familia para el reino de los cielos. Y ayúdanos, Señor, para como hijos dar un verdadero testimonio, Señor, de lo que tú has hecho en mi vida. Gracias, Señor. Gracias, porque así como la iglesia de Esmirna, que pasó momentos difíciles, pero aún así creció y se multiplicó. Ayuda a mis hermanos para que podamos hablar de Jesús, para hablar de Cristo, mi Señor y mi Salvador. Y podamos, Señor, llevar a cientos y miles a tu presencia. Gracias, papito. Yo te bendigo y te doy gracias por tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga. La paz del Señor en sus corazones es un privilegio. Es predicar, es un privilegio que ustedes me puedan escuchar. Gracias por su vida. Bendigo la vida de cada uno de ustedes. Que la sangre del Cordero pueda ser, ¿no es cierto?, pintada con la sangre del Cordero sus postes de sus casas, el lintel de su puerta principal, para que haya protección, para que haya provisión y para que haya bendición. Un saludo grande, un abrazo grande, ya nos vamos a estar viendo y como siempre les digo, un saludo especial de mi esposa y de mi hijo Absalón. Dios les bendiga, la paz del Señor y guarde esta palabra en su corazón. Qué poderosa palabra hemos recibido el día de hoy. Lo más importante es que podamos practicarla en cada una de nuestras vidas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y también contactarte con la persona que te invitó para que sigas conectado en nuestras células en cada día de la semana. Bueno, queremos invitarlos para el próximo domingo para que con este mismo ánimo y con esta misma bendición podamos estar todos juntos adorando y recibiendo la palabra del Señor. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Cadenas del temor que me ataba, renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar. 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 Avanzo hoy para hacer lo que es declarado. Espíritu, creo en ti, sé que vive.